Amados hermanos, que la paz del Señor sea en cada uno de ustedes y damos gracias a Dios de poder estar en su presencia, orarle, podamos bendecirle y podamos estar a poder compartir la palabra del Señor. Estamos cada día, algunas están desfalleciendo y lamentablemente cuando uno se comunica con mucha gente, empieza a darse cuenta de que hay personas a veces que como que quieren claudicar un poco a la fe. Estamos como los tiempos antiguos, en los tiempos en que vino nuestro Señor Jesucristo, cuando la gente tenía, ¿no es cierto?, el Pentateuco, los hombres estudiaban la palabra y a los 12 años los israelitas o los judíos tenían que conocer, porque ellos asistían a la sinagoga y conocían lo que era Dios y en cierta manera también conocían el poder de Dios, porque ellos sabían bien que Dios los había visto y todos los milagros y las maravillas que Dios hizo con su pueblo. Pero aún así ellos tenían un corazón duro, eran difíciles de poder volverse a Dios. Y es por eso que hoy día estamos viviendo casi lo mismo. Ayer me tocaba hablar con algunas personas y realmente me dolía en mi corazón al escuchar lo que decían en base a como que de repente dudan que Dios existe porque estamos viviendo este tiempo de pandemia. Pero se olvidan que la palabra del Señor nos enseña y nos dice claramente que en el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener conflictos, vamos a tener aflicciones, van a haber momentos difíciles, pero tenemos que confiar porque el Señor es aquel que ha vencido al mundo y nosotros estamos llamados para vencer al mundo. Doy gracias al Señor por los hermanos que se están conectando en estos momentos y que podemos compartir la palabra del Señor. Y hoy día yo quiero hablarles de la verdad, yo quiero decirles la verdad, de las palabras en que mencionó un día nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre a vosotros. Este texto está ahí en Juan capítulo 8, versículo 31, ¿no es cierto? Y donde empieza a hablar el Señor y a decir qué es lo que es realmente la verdad. Específicamente este texto dice así, ¿no es cierto? En Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y verso 32 les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres a vosotros. ¿Sabe usted que uno de los mayores problemas hoy día es la mentira? La mentira es el arma de Satanás y la mentira es manejada con una tremenda destreza de parte de Satanás, del diablo. Y es la mentira aquella que se ha utilizado o se utilizó lamentablemente muchas veces aún desde los púlpitos, ¿no es cierto? Porque la mentira ha estado siendo utilizada desde la caída del hombre con Adán y con Eva, y la mentira es para engañar al hombre, mantenerlo lejos de la verdad. A veces a la gente le gusta más una mentira que realmente la verdad. Y es por eso que muchos se aprovechan de esto, y Satanás, el diablo, se aprovecha de la mentira para poder hablar a los hombres y de esa manera poder tergiversar todo lo que es la palabra del Señor. Esto es lo que en el mundo a veces se conoce, o que algunos la conocen o creen, ¿no es cierto?, que las posesiones, el dinero o los bienes materiales, ¿no es cierto?, son lo más beneficioso que podemos tener en nuestra vida. Y nos olvidamos que todo pertenece a Dios, aún los bienes materiales, las posesiones y todo lo que tenemos nosotros como cristianos pertenece a Dios. Pero Satanás, el diablo, lo utiliza maliciosamente para poder cumplir sus propósitos. Cuando hablamos del mundo, es el medio, ¿no es cierto?,
en que entró el mal al hombre por la caída del hombre ahí en el huerto del Edén. Y desde entonces, desde que el mal entró en el la muerte en cada uno de nosotros. Con la excepción de que cuando estábamos muertos pasamos de muerte a vida. Hoy día estamos en vida aquellos que están en Cristo. Como dice Romanos capítulo 5 versículo 12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte, así como la muerte pasó a toda la humanidad. Y en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, es decir, hemos pecado, todos han pecado y todos somos pecadores, pero con la gran diferencia que hoy día somos pecadores redimidos. El asunto es que los que son pecadores andan según la corriente de este mundo, y la corriente de este mundo está supervisada, ¿no es cierto?, bajo las garras del maligno, ¿ya? Y es por eso que este mundo hoy día aborrece en cierta manera a Cristo. Lo aborrece a Él y no le busca a Él porque están completamente distorsionados. Satanás, el diablo, hermanos y hermanas, es especialista en engañarnos a cada uno de nosotros. Satanás, el diablo, hermanos y hermanas, es especialista en poder que nos hagamos no caminar en Cristo, sino que nos volvamos atrás. El pecado hoy día es aquel que se ha manifestado de tal manera que aún dentro de las congregaciones y dentro de las personas, muchas veces el pecado se ha enseñoreado y no han podido ser libres. Es decir, hay personas que todavía no han conocido lo que es la verdad, no han conocido lo que es la verdad de Cristo, y por eso que ellos caminan en esa condición y caminan aún siendo esclavos, aún estando en la iglesia, siguen siendo esclavos a veces del pecado. El mundo está dirigido por el diablo. Todos los que están bajo su control al final terminan creyendo los engaños de él. Y entonces la mentira se va constituyendo en algo natural, llegando a ser parte de una rutina diaria. Más de algún hermano a veces me ha comentado las mentiras o las cosas tan engañosas que han escuchado, aún a veces de los púlpitos, tratando de engañar a la gente, tratando de conseguir a veces algunos hombres más bienes materiales que realmente estar bendiciendo a su pueblo espiritualmente. La astucia del enemigo, hermanos amados, es la que ha llevado al hombre a actuar con naturalidad dentro de este mundo, donde el pecado aparece como una inofensiva costumbre, ¿no es cierto?, y se hace ley en cada una de las personas. De tal manera que estos llegan a actuar equivocadamente, pero para ellos están bien, porque Satanás, el diablo, tiene sus mentes convencidas de lo que hacen está bien. Y hay una palabra que dice que el fin justifica los medios. Es decir, tú lo que quieres obtener, no importa cómo, lo vas a obtener. Pero eso, el fin es obtener algo. Y cómo lo hagas, no interesa, porque el fin va a justificar los medios. Y estas personas tienen convencimiento de lo que hacen no está tan mal, o lo que dicen no está mal. Para ellos está todo en forma correcta. Es por eso que hay personas a veces que estafan con facilidad, hay personas que engañan con facilidad, y que hasta ellos mismos se la creen, y además las justifican, a veces dándole el calificativo de lo hacemos para conseguir algo. Aún aquellos que son mentirosos constitucionarios, ¿no es cierto?, dicen, total, una mentira piadosa no hace mal a nadie. Y trata Satanás, el diablo, de mostrar algunas tácticas permitidas en el mundo secular, ¿no? Porque lo único que ellos pretenden
es el bien de ellos mismos y le quitan aparentemente el color real al que tiene el pecado. Por eso que es fácil a veces oír quienes dicen y también que sienten envidia, pero dicen, no, yo no tengo envidia, lo que pasa es que tengo una envidia santa. La envidia santa no existe, mi hermano y mi hermana. La envidia es envidia y es una obra de la carne. Es como que si esta emoción se pudiera medir con una escala de menos o de más. Y de esta manera la gente trata de justificar el pecado para elevarlo a un control moral, podríamos decir. Todo esto hace y origina que el hombre, teniendo seguridad, se ve impidiendo de poder reconocer sus fallas y por lo tanto no llegan al arrepentimiento y al retiro de dichas costumbres. Es por eso que Jesucristo, cuando toma este texto, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre a vosotros. Le está diciendo porque ellos conocían la palabra, ellos conocían lo que era la ley de Dios, ellos sabían cómo tenían que conducirse más, pero la conocían de letra, no la conocían en la práctica. Conocer la verdad es completamente diferente. Conocer la verdad es profundizarnos en las aguas del Señor. Conocer la verdad es poder meternos en la profundidad de lo que Dios quiere y tiene para con cada uno de nosotros. Es por eso que en esta mañana yo quiero hablar de 3 claves que se necesitan para experimentar una verdadera transformación en nuestras vidas y una genuina libertad espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque aún que todavía están esclavos, no han sido libres. Hay personas que son muy buenos religiosos, pero de cristiano absolutamente no tienen absolutamente nada. Caminan bien en la religión, hacen bien las cosas en la religión, pero de cristianos no tienen absolutamente nada. Aparentemente se les ve muy bien, pero no tienen un compromiso real con el Señor. Es por eso que el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, porque en Cristo no somos esclavos, sino que somos completamente libres, no libertinos, ojo, sino que libres para la gloria y honra de su nombre. De las 3 claves que vamos a ver esta mañana, la primera de ellas, hermano amado, es el creer. El Señor nos da una perfecta definición a través de la Escritura de qué es lo que es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que no se ve. Aún hay personas hoy día que dicen que Cristo no vendrá por su iglesia. Otros dicen que estamos viviendo en la tribulación. Otros dicen que estamos viviendo en plena tribulación. Y algunos se han conformado a este siglo porque algunos han tomado algunos textos del SSS, con las SS alemanas, sino que salvos, siempre salvos. Es decir, no importa lo que tú hagas, total, tú ya eres salvo. No necesitas apartarte, no necesitas consagrar tu vida, no necesitas caminar en forma diferente, sino que necesitas ser un buen religioso solamente porque ya eres salvo. Qué equivocados estamos. Porque la palabra en Hebreos 11.1 nos dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. Usted cuando compra algún artículo en alguna tienda, ¿no es cierto?, le dan una garantía. Y esa garantía volver a reponer el artículo si sale de mala calidad. O si tiene algún desperfecto, esto se va a mejorar, se va a regular para que esto esté bien. Así es Cristo. La garantía, hermanos amados, no está en nosotros, sino que la garantía está en la palabra del Señor. Cuando conocemos la verdad, tenemos la garantía de que un día iremos a la presencia de Dios.
porque dice que la garantía de lo que se espera, ¿qué es lo que espera usted? Estar un día con Dios. Esa de lo que no se ve. Usted todavía no ha visto a Dios, yo tampoco he visto a Dios, pero tenemos la certeza que un día podemos y lo vamos a ver. Por lo tanto, podemos afirmar casi con toda seguridad que la gran mayoría de las personas creen en Dios. Pero también encontramos que no todo el mundo le cree a Dios. Una cosa es creer en Dios y la otra es creerle a Dios. Y es que, en verdad, ambas cosas son dos cosas muy diferentes. Aún a veces dentro de la iglesia también tenemos esto. Personas que creen en Dios, pero a veces no creen a Dios. Cuando pasan un momento de dificultad, un momento de dolor, un momento de angustia, lo primero que hacen se enojan con Dios. Ya no le creen a Dios. Y otros utilizan a Dios como su empleado. Y otros se arrogan a veces y empiezan a decretar como leyes. Pero no basadas en la palabra, sino que dicen yo digo o yo decreto. Y no es así, hermano y hermana. Tú no tienes la autoridad, ni yo tengo la autoridad para decretar nada, porque ya todo está decretado a través de la Escritura. Todo está decretado, hermanos amados, a través de la palabra del Señor. Ahora si nos dedicamos un día a observar las conductas de las personas que no respetan, por ejemplo, hoy día la fila de los bancos, o cuando tú vas a comprar y hay una fila, empiezan a renegar, no, yo estaba aquí, y no respetan a su prójimo. Otros murmuran de su prójimo, y otros se portan con hipocresía. Y así habrán muchas acciones más que son propiamente dignas, no de una persona que cree en Dios y que cree en su palabra, no de una persona que está libre en Cristo, sino de aquellos que están esclavos en Cristo, son los murmuradores. Como dice la palabra de Dios, y lamentablemente aquí Pablo pone un ejemplo en base a las mujeres, pero los hombres son igual, chismosos algunos. Cuando vemos esta actitud, hermano amado, por lo menos podemos determinar la verdad de Cristo, saber quién está en Cristo, saber quién está libre, saber quién es el que le ama a Dios y aquel que le sirve a Dios de todo su corazón. La verdad está creerle a Dios y no solo creer en que Él existe. Quien le cree a Dios no irá jamás en contra de sus enseñanzas. Tampoco va a ir en contra de sus mandamientos. Y estas personas que lamentablemente van en contra de los mandamientos de Dios y van en contra de su palabra, muchas veces son la gran mayoría. Y lamentablemente, se lo digo como ministro del Señor, a veces también se ve esto al interior de algunas congregaciones. El nivel de la fe que tú tengas o el nivel de la fe que tenemos cada uno de nosotros está dado por el grado de intimidad que tú tienes con Dios. Y para tener intimidad con el Señor es necesario poder conocerle, poder conversar con Él. Y lo que conseguimos por medio de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del estudio de la palabra escrita, que es la Biblia, y lo aplicamos cuando lo hemos aprendido y lo aplicamos a nuestra vida diaria, eso sí nos llega a ser realmente discípulos del Señor, discípulos de Cristo. La palabra del Señor nos habla con una realidad y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo que es necesario, hermano y hermana, que nosotros tenemos que buscar un acercamiento sincero hacia el Señor, para así poder aumentar la fe que es tan imprescindible en nuestra vida cristiana. El segundo paso o la segunda, ¿no es cierto?, clave para poder experimentar o poder ver
ver que realmente hemos conocido la verdad es poder permanecer firmes en la fe. Segundo paso, permanecer firmes en la fe. Permanecer firme no significa una continuidad, sino que permanecer firme en la fe significa identificarse plenamente con el Señor y mantener una comunión con Él, hermano y hermana, la palabra, una norma de vida para nosotros. Juan capítulo 15, que es un pasaje que me encanta. San Juan capítulo 15, cuando habla sobre la vid verdadera. En el capítulo 15, versículo 4, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama, sino que tiene que permanecer en la vid, pueden dar fruto, si no permanecen en mí. Es decir, la clave del cristiano es que tiene que permanecer en Cristo. Y si revisamos el capítulo completo, el capítulo 15, 11 veces está repitiendo el Señor Jesucristo que tenemos que permanecer en Él. Pero hay cristianos que son cristianos ambientales. ¿Cómo es esto? Cristianos ambientales. Cuando van a la iglesia, son cristianos alabando a Dios, estamos glorificando a Dios, ahí es gloria a Dios, aleluya, aleluya. Pero después, hermanos amados, salimos del culto, o salimos de la reunión, o salimos de esa reunión de oración, o reunión de confraternidad, de coinonía, o tanto tipo de reuniones que podemos tener los hijos de Dios, se olvidan que son cristianos. Es muy doloroso, a veces como pastor, conocer estas cosas. Hombres que son egoístas, hombres que piensan solamente en sus intereses y no piensan como Jesús piensa. Tú y yo tenemos que pensar como Jesús lo haría. Si tenemos un conflicto, es mejor callar, guardar silencio y pensar en tu mente cómo respondería Jesús en esta situación. No te olvides que la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Pero hay gente que se enoja, y no tan solo se enoja, sino que ofende a su prójimo. Y lo ofende gratuitamente. Eso no es ser un cristiano, hermanos amados. Algo importante en nosotros como cristianos para alcanzar el objetivo es la permanencia, ¿no es cierto? Y la persistencia de estar en Cristo para alcanzar la meta propuesta, es decir, llegar un día a la presencia de Dios. ¿Sabe usted que los deportistas, hermanos amados, no llegan a ser campeones de la noche a la mañana? Ellos tienen que practicar deporte, porque si no, no van a alcanzar la meta. Y si no lo hacen regularmente, seguramente en toda su vida jamás van a obtener un trofeo. Hay personas que han trabajado toda su vida por obtener un trofeo. Y nosotros también tenemos que trabajar toda la vida, hermano amado, porque la palabra del Señor dice, procurad que nadie quite tu corona. Aun cuando llegan hermanos nuevos a la iglesia y esto empiezan a crecer rápidamente, hay mucha gente que se enoja porque ellos crecen rápidamente y empiezan a obtener puestos, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué tú no obtuviste los puestos, hermano? Porque no te comprometiste con el Señor. Cuando tú te comprometes con el Señor es el que deposita gracia sobre tu vida. Y cuando Él deposita gracia sobre tu vida, Él es el que te bendice. No es Dios el que te aparta, es Dios el que te bendice, es Dios el que te guarda, es Dios. Cuando estamos en la congregación es como estar tomando una medicina para un tratamiento en nuestra salud. Y cuando nosotros dejamos de tomar esa medicina, vamos a tener resultados adversos. Pero si estás enfermo y estás tomando una medicina y eres constante en esta medicina, hermano amado, va a tener resultados.
desesperados. Pero para eso tienes que ser constante en tu tratamiento. La vida espiritual, hermano, igualmente es aplicable a estas normas. Y es por eso que se debe tener especial cuidado en tener una relación estable con el Señor, para así tener un estado espiritual óptimo que produzca una transformación manifestada en nuestras vidas. Que no tengamos que estar diciéndole a nadie: yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy evangelista, sino que la gente se va a dar cuenta en ti que tú eres diferente, que tú no eres como el común de las personas. Y cuando estos te pregunten y te digan: ¿por qué usted es así? ¿Por qué tiene esta forma de ser? El testimonio de Cristo diciendo: porque Cristo es aquel que vive en mí. Yo soy un seguidor de Cristo. Es por eso que el escritor al libro de los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud de testigos, despojémonos de todo peso que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Aquí, hermanos amados, hay tres cosas que nos llaman la atención. Hay una multitud grande de testigos mirando, observando cómo eres tú como cristiano. No te olvides que cuando a Jesús le dijeron: pero maestro, ¿cómo vamos a conocer cuáles son tus discípulos? Jesús podría haberle dicho: mira, mis discípulos serán todos aquellos que vayan a la iglesia y tengan una Biblia grande. Mis discípulos serán todos aquellos que usen traje y corbata. Mis discípulos serán todos aquellos que tienen esta o esta característica. Jesús no le respondió eso. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Cómo tú actúas? Si actúas cristianamente en todas las situaciones. Si eres un hombre que amas a Dios, si eres una mujer que ama a Dios, con pasión lo amas, realmente eres un discípulo de Cristo. Llegado a Él en la vida. Y si no es así, es señal que todavía te falta y que tienes que trabajar en tu vida para esto. Segundo, dice que tenemos que despojarnos, porque es un peso que nos estorba, ¿ya? Y en especial tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. Tú y yo, hermanos amados, tenemos una naturaleza carnal, tenemos tendencia hacia el pecado. Tenemos que permitir que el pecado que nos asedia nos domine, sino que tenemos que luchar diariamente, como el apóstol Pablo decía: todo lo que quiero hacer no lo debo hacer, mas lo que no quiero hacer, eso es lo que estoy encomendado a hacer. No es fácil, es difícil, pero con Cristo podemos ser vencedores. Con Cristo somos triunfadores, mi hermano y mi hermana. Y dice también: y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Es decir, tenemos que tener una carrera constante, tenemos que ser constantes en nuestra carrera. Porque el cristiano, mi hermano y mi hermano, muchas veces no se acuerda de comportarse como tal. Se acuerda solamente que es cristiano los domingos. Y cuando se acuerda que es cristiano solamente los domingos, es un blanco perfecto de Satanás, el diablo, para sus ataques. Porque Satanás, hermano, él no descansa y él tiene todo un sistema de mentira para sacar al cristiano de su recto camino. Y si él no lo hace directamente, para eso emplea a sus súbditos, para eso emplea a demonios, para eso emplea a las personas que no tienen al Señor, para eso emplea a tu familia, para eso emplea a tus hijos, a veces emplea a tu esposa, a tu esposo, emplea a tus compañeros de trabajo.
Satanás, el diablo, es muy astuto, hermano. Satanás, el diablo, no quiere perderse solo. Satanás, el diablo, quiere que tú te condenes también. Por eso que Satanás, el diablo, trata de perturbar a los cristianos que tienen su mira en las cosas del Señor. Es así que a veces nosotros nos desviamos del camino y no buscamos a Dios para poder adorarle y poder bendecir. La tercera, hermana, para caminar en Cristo es que tenemos que llegar a ser discípulos del Señor. Discípulo es aquel en que sigue, ¿no es cierto?, a un maestro. En la antigüedad, discípulo era aquel que seguía a un profeta. Por ejemplo, tenemos el caso de Eliseo, que seguía a Elías. El discípulo de Elías era Eliseo. Y en la antigüedad era seguir a un maestro y era ser enseñado por él y ser partidario de esta enseñanza. Un discípulo es más que un alumno, no solo se sienta a escuchar, sino que el discípulo es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Entonces, ser discípulo, hermano amado, no significa que solo hay que dedicarle, en este caso, nuestro maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que tenemos que dedicarle todo el tiempo. No es tan solo dedicarle los momentos libres o los fines de semana o el tiempo que me sobra. Entrega total a Él. Entregarse totalmente es vivir en todo como de Jesucristo. Es decir, que toda la obra o pensamiento debe estar sometido a la voluntad del Señor, como testimonio de ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Conocer la verdad, hermanos amados, no es fácil. Tenemos que estar al lado de un maestro para poder conocer la verdad. Es por eso que el Señor nos manda más allá de ir a predicar la palabra, es discípulos no del hombre, porque hoy día el hombre se ha arrogado, hermanos amados, la calidad de Dios, y Él dice, mis discípulos. Está hablando, ¿no es cierto?, de los hombres. Cuando tiene un grupo de hombres, dicen, ustedes son mis discípulos. Hermanos, ¿qué podemos enseñar nosotros? Absolutamente. Nosotros lo único que tenemos que enseñar es la palabra de Dios. Nosotros somos aquellos que tenemos que hacer discípulos de Cristo a las naciones. Es decir, la gente tiene que aprender a amar a Cristo por sobre todas las cosas. Esa debe ser nuestra primacía. Ese debe ser nuestro anhelo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Porque, hermanos amados, si no lo hacemos así, estamos siendo ególatras y estamos haciendo discípulos de un hombre, y los hombres somos débiles, pero el brazo de Dios es un brazo fuerte para la gloria de su nombre. Él no es hombre para mentir, Él no es como nosotros. Él es absolutamente la verdad. Por eso que Él dice varias veces, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y tenemos que estar apegados a la vid. Porque Él dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Hermanos, si no estamos apegados a nuestro Señor Jesucristo, no vamos a poder dar fruto absolutamente en nada y para nada. Es por eso, hermanos amados, que tenemos nosotros que llegar a formar discípulos del Señor para que ellos puedan ser realmente hijos de Dios. Y la cuarta clave, hermanos amados, es conocer la verdad. Conocer la verdad, hermano, no es saber de ella. Conocer la verdad no es tener conocimiento de que existe, sino que conocer la verdad es experimentarla y sentirla dentro de nosotros.
La verdad es la sabiduría de Dios hecha norma en nuestras vidas. La verdad es la forma práctica de poder continuar en ella y seguir en ella. Y la verdad hace que seamos transformados a la persona que realmente Cristo quiere que seamos. La verdad es lo que se refleja en nuestro comportamiento. La verdad es aquello que se refleja en nuestro ser, hermanos y hermanas. En Juan capítulo 3, versículo 21, nos habla un poco, ¿no es cierto?, qué es lo que es la verdad práctica. Porque la verdad práctica es aquella que se acerca a la luz de Cristo, para que se vea claramente que Cristo ha hecho su obra en nosotros, a través de la obediencia que le hemos tenido a Él. Ahí nos indica que el Señor dice que el que afirma y no obedece sus mandamientos, este es un mentiroso y no tiene ya la verdad en él. Hay un adagio popular que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. No me estoy refiriendo a las imágenes que tienen algunos que se dicen ser cristianos y tienen su casa llena de imágenes, sino que la imagen que das tú como cristiano, esa verdad que está en tu interior, esa verdad que tiene que ser bien aplicada al cristianismo, es el testimonio de lo que hace ver a las personas de que eres un verdadero cristiano. Santiago 1:22, no hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándonos a nosotros mismos. Si tú eres y hablas mucho, pero no eres hacedor de la palabra, hermano y hermana, eres solamente un oidor, lamentablemente te estás engañando a ti mismo. Al leer este texto nos permite conocer 3 tipos de cristianos. Y quiero, por amor al tiempo, hacértelo entender rápidamente. Primeramente, los cristianos que dicen ser cristiano, pero su vida no tiene una mayor diferencia con la que llevaban antes de llamarse así. Por lo tanto, son infieles a los mandamientos del Señor. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿es usted cristiano?, ¿qué te va a responder esta persona? Sí, soy cristiano. Y otros te van a responder de mala manera, te van a decir: ¿acaso me ves que soy un perro? ¿O soy un animal? Soy un cristiano. Porque hay un falso concepto que es lo que es ser un cristiano. Así también al interior de la iglesia, muchos se dicen ser: no, yo soy evangelista, o yo soy evangélico. Pero realmente no son ni la luz del mundo, ni son la sal de la tierra, hermanos amados. No son absolutamente nada. No tienen realmente un compromiso con el Señor. Lo segundo que vemos al interior de las congregaciones son los que son llamados cristianos por la gente, que los ve porque están asistiendo a un templo, los ve porque llevan una Biblia debajo del brazo, pero estos tampoco son fieles a la palabra de Dios, dando como resultado a veces acciones alejadas del Señor. No cumplen con el Señor. Son cristianos a oídas y cristianos a la vista de los demás. Podríamos decir, son buenos religiosos y van a los cultos o van a ciertos eventos de las iglesias cristianas, a veces por expiar un poco sus faltas, a veces por tranquilizar un poco su conciencia. Pero ellos no aplican en nada la palabra del Señor. Siempre están cuestionando las cosas, y no se miran a sí mismos, a veces la viga que está en su ojo, y siempre están prejuzgando a otros. No cumplen con sus deberes
pecuniarios, hermano amado, con su iglesia, con su congregación. No apoyan a sus pastores, no apoyan los proyectos de la iglesia. Es decir, a veces son personas de un cristianismo aparente. Y están los terceros, aquellos que realmente han sido transformados por la verdad. Y esto lo reflejan en su testimonio. Y sin necesidad de decir que son cristianos, todo el mundo nota el cambio que está en las vidas de ellos. Y todo el mundo se da cuenta que ellos son cristianos, porque son completamente diferentes. Porque obran en medio de la sociedad como Cristo obró en los tiempos que él estuvo. ¿Sabe, hermano amado? Estas personas son aquellos que son o tienen, perdón, son personas que tienen fe, son personas que permanecen en la palabra del Señor, son personas que están fieles a la palabra de Cristo y son personas que son llamados discípulos del Señor. En conclusión, entonces, ¿qué podríamos decir? Que cada uno de nosotros notamos en nuestra vida si soy realmente un verdadero cristiano, convertido en hacedor de la palabra, y esto no me ha causado ningún esfuerzo extraordinario, sino que lo he hecho por convicción y por tanto lo hago con placer para la gloria del Señor, porque yo ya soy parte de su vida y Cristo es parte de mi vida y me siento ser un ser feliz, porque la palabra orgulloso estaría mal interpretada. Me siento un ser feliz de ser un discípulo de Cristo. Me siento un ser feliz de que la fe de Cristo esté en mí cada día. Y cada día la fe en el Señor es más sólida y más fuerte. Trato de ser fiel a la palabra y me place recibir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Aunque me cuesta ponerla en práctica, pero me esfuerzo a poner en práctica las enseñanzas del Señor. Es por eso, mi hermano y mi hermana, es el tiempo en que tenemos que volvernos a Cristo urgente. Cristo viene, hermanos y hermanas, y Cristo no viene a buscar los religiosos, sino que Cristo viene a buscar su pueblo, aquellos que están apegados a nuestro Señor Jesucristo. Si al día de hoy, hermano, habías actuado como un religioso, es el tiempo que tenemos que volvernos al Señor. Es el tiempo en que tenemos que buscar al Señor. Examinemos nuestra propia vida para que nuestra vida, hermanos y hermanas, sea completamente diferente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, son mis deseos. Oremos. Agradecemos en esta hora, Señor, tu gran amor, tu bondad. Agradecemos tu misericordia. Agradecemos este tiempo en que hemos estado en tu presencia, escuchando de tu palabra. Y te pido ahora, Señor, una bendición especial por cada uno de mis hermanos que están ahí. Y aquellos que no te conocen a ti, Señor, toca sus vidas para que te conozcan y puedan llegar rendidos a tus pies. Pero que te conozcan, Señor, en la intimidad. Que conozcan tu poder, tu inmanencia, tu grandeza, Señor. Para que ellos sean tus discípulos. Y tú puedas utilizarlos para que ellos salgan por las naciones llevando el mensaje de tu palabra. Te damos la gloria, la honra y el poder y que todo te pertenece a ti. Y gracias, Señor, por ser un vaso de barro que me permites transmitir este mensaje a mis hermanos. Bendigo a mis hermanos ahora, en tu nombre, para la gloria tuya, oh Padre amado.
y colocó la bendición de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo su Hijo y el don de su Santo Espíritu en cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, un abrazo en Cristo. Quisiera saludarles a través de la... También podría omitir otros nombres, pero un abrazo para ti, mi hermano y mi hermana. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, son mis deseos.